Bienvenido de nuevo a la serie de videos tutoriales de Wildfire. En este segmento, aprenderás sobre el arte del diseño de sitios web. Empecemos. Aprenderemos sobre los 5 elementos del diseño de sitios web. Necesita espacio en blanco en su sitio web. Su sitio web debe estar visualmente equilibrado. Elija un esquema de color que sea apropiado para sus visitantes. Las imágenes son elementos poderosos de su sitio web. Y finalmente, las fuentes deben seleccionarse con cuidado. El espacio en blanco es el primer elemento de un buen diseño. El espacio en blanco se refiere a áreas de la página web que no tienen ningún contenido. Sin texto, sin imagen. El buen uso del espacio en blanco ayuda a los visitantes a concentrarse en el contenido. Ayuda a aclarar el propósito de la página web. Ayuda al visitante a escanear la página rápidamente y decidir si es importante para él o no. Y ayuda a mejorar la legibilidad. Probablemente haya visto una página de revista o periódico que se parece a esto. Está muy concurrido y es muy difícil elegir algo de aquí que sea útil. El mal uso del espacio en blanco puede hacer que su visitante abandone su página sin participar. Aquí se muestra un ejemplo en el que se utilizan los mismos elementos de la página, pero con más espacios en blanco. El contenido destaca más y es más fácil de leer. Aquí hay otro ejemplo de un mejor uso del espacio en blanco. ¿Los espacios en blanco son siempre blancos? En este ejemplo, el espacio en blanco es en realidad gris. Son las áreas en blanco las que no tienen contenido. Y en este ejemplo, el espacio en blanco, así llamado, es en realidad negro. Veamos un ejemplo muy conocido del uso del espacio en blanco. Google.com tiene muchas cosas que ofrecer, incluidas imágenes, correo electrónico, noticias, calendarios, mapas, Google Drive, Google Translate y muchos otros. Pero no ponen casi nada en su página de inicio. Dejan mucho espacio en blanco. Para centrar la atención en algo, lo mejor que puede hacer es no poner nada a su alrededor. Aquí se muestra un ejemplo del mal uso del espacio en blanco. Otros elementos de este sitio web y lo que lo convierte en un mal ejemplo se verán en unos minutos. Otro ejemplo del mal uso del espacio en blanco. Este sitio web en realidad tiene mucho espacio en blanco, pero está mal administrado. Hay mucho contenido, pero está abarrotado y el espacio en blanco no ayuda a distinguir el contenido. Este es otro ejemplo del buen uso del espacio en blanco. Pasemos ahora a un segundo elemento del arte del diseño de sitios web, el equilibrio visual en su sitio web. El equilibrio visual en la página web es importante para una experiencia de usuario positiva. Cada elemento de la página web tiene un peso visual, como estos cuadros, por ejemplo, uno liviano y otro más pesado, y estos elementos deben estar en equilibrio. En esta imagen, la bola roja es más pequeña que la bola blanca en el extremo opuesto de la barra de equilibrio. Sin embargo, está equilibrada visualmente porque es roja y eso le da más peso visual. He aquí un ejemplo de una página web que está visualmente desequilibrada, con 2 fotos en el lado izquierdo y solo una en el derecho. Debido a que está desequilibrada, la página web es menos profesional y menos agradable de ver. Esta es una forma en que puede utilizar las mismas 3 fotos y presentar un diseño equilibrado muy agradable. También puede centrar la foto inferior debajo de las 2 superiores. Ambos ejemplos, aunque diferentes, representan un uso bueno y eficaz del equilibrio. En este último ejemplo, vemos que las migas de pan, el título, el texto y el botón de la izquierda equilibran la imagen de la derecha. Ahora veamos el tercer elemento del arte del diseño de sitios web. El uso del color. Los colores deben coordinarse cuidadosamente en el sitio web. Este ejemplo utiliza demasiados colores que son demasiado brillantes, nadie querrá leer esto. Este ejemplo usa demasiados colores en las fuentes.
Aquí se muestran algunos principios relacionados con el uso del color en un sitio web. Los colores no son universales. Pueden variar de una cultura a otra y de una región a otra. Los colores a menudo tienen un mensaje y transmiten emociones. Por ejemplo, el rojo es un color negativo en África Occidental, mientras que es muy positivo en la China. El verde representa a Dios, la religión y la autoridad en muchas culturas musulmanas, pero está asociado con la muerte en las culturas sudamericanas. Si no comprende el contexto cultural y el uso del color, debe estudiarlo antes de hacer sus elecciones para su sitio web. Nunca elija su color favorito personal para el sitio web. Lo más probable es que sea el incorrecto en opinión de sus visitantes. Puede visitar el sitio web que se muestra en la pantalla para encontrar otras ideas útiles sobre el uso del color en los sitios web. Pasando al cuarto elemento del diseño de un sitio web, hablemos del poder de las imágenes en su sitio web. Utilice imágenes para atraer el interés de un visitante del sitio web. Normalmente, los visitantes ven cosas en la página en este orden de interés y reconocimiento. Primero, imágenes. En segundo lugar, los subtítulos que acompañan a esas imágenes. En tercer lugar, el título de la página. Y por último, lo crea o no, texto en la página. Estas son algunas reglas para el uso de imágenes en el contenido de su sitio web. Utilice imágenes pesadas, a menos que la velocidad de conexión a Internet sea bastante limitada o costosa, ya que las imágenes pesadas tardan más en cargarse. Utilice imágenes significativas que subrayan el mensaje principal de la página. Use leyendas de imágenes para reformular el mensaje principal de la página. Coloque las imágenes de forma equilibrada, utilizando la función de varias columnas que ofrece Wildfire. Algunos temas de Wildfire ofrecen la opción de utilizar una imagen de banner. Esta es una imagen que se mostrará en la parte superior de cada página del sitio web. Aquí se muestra un ejemplo de una imagen de banner. Si usa una imagen de banner, use una que sea significativa y que transmita parte del mensaje de su sitio web. Algunos temas de Wildfire también ofrecen la opción de usar una imagen de fondo. Sin embargo, tenga en cuenta que el diseño de sitios web modernos a menudo recomienda no usar imágenes de fondo, ya que tienden a distraer a los visitantes. Si decide utilizar una imagen de fondo, verá que aparece detrás del resto del contenido de su sitio web en cada página. Por lo general, solo se ve en los lados derecho e izquierdo del sitio web. Mirando este sitio web nuevamente, vemos que la imagen de fondo aquí es de alto contraste y detalle. Como fotografía, tiende a atraer a los visitantes a mirar más la imagen de fondo que el contenido real del sitio web. El elemento final del arte del diseño de sitios web que veremos hoy es el uso de fuentes o el estilo de las letras. Hay algunas buenas razones por las que es posible que desee utilizar una fuente distinta o especial para su sitio web. Es posible que deba usar una fuente regional con caracteres especiales para mostrar correctamente su idioma. El uso de una fuente específica puede distinguir su sitio web de otros, y una fuente especial puede agregar otra dimensión al diseño único de su sitio web. El estilo de las letras también se conoce como tipografía. Se ha convertido en un factor importante en el estilo de un sitio web. Wildfire le permite elegir entre miles de fuentes en la biblioteca de fuentes de Google. Para acceder a ellos, consulte a su administrador de implementación. Aquí hay algunas reglas o pautas para el uso de fuentes. Se recomienda que no utilice más de 2 fuentes en el sitio web, una para los títulos y otra para el resto del texto. Asegúrese de que la fuente sea fácil de leer, tanto en pantallas grandes como en pantallas pequeñas. Existe una tendencia actual hacia el uso de tamaños de fuente más grandes y menos texto. Debería seguir esa tendencia. Es preferible utilizar una fuente, sin serif, para el cuerpo del texto. Es más legible en pantallas electrónicas. A la izquierda, verá Arial, una fuente, sin serif, que no tiene pedazos extra en los extremos de las letras, y a la derecha verá Times, una fuente común, con serif. En resumen, de este video hemos aprendido los 5 elementos del arte del diseño de sitios web.
Mantener al visitante concentrado requiere un buen uso del espacio en blanco, al igual que tener un equilibrio visual adecuado. Elija un esquema de color que sea apropiado para el visitante de su sitio web. Las imágenes proporcionan mejoras importantes y poderosas a su sitio web. Seleccione las fuentes adecuadas con cuidado, ya que pueden proporcionar una experiencia única a sus visitantes. Este es el final de este segmento de la serie de videos tutoriales de Wildfire.